la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás. Y aunque la tierra tiene mi alma. En los hombros de ese arcángel que se reveló llamado Luzbel, el querubín. De ese querubín da datos la Biblia. Si ustedes leen Isaías, Ezequiel, varios lugares, donde da pausas, datos, no de una manera abierta, pero velada, de quién era ese personaje. Y todavía el mundo está viviendo las consecuencias de ese hecho terrible de rebelión que realizó ese querubín en aquellos tiempos. El pecado dio lugar a que la Biblia sea así de gruesa, porque si no hubiera habido pecado, la Biblia hubiera tenido unas 2 hojas nada más, Génesis 1 y Génesis 2, nada más, eso hubiera sido la Biblia. Pero la Biblia es tan voluminosa porque desde el capítulo 3 empieza la caída del diablo primero, luego Adán, claro que sí. Adán en el capítulo 3 de Génesis. La Biblia te habla de 3 grandes caídas. En primer lugar, la caída de Satanás, que acabo de decirles, que no tiene perdón. Segundo lugar, la caída de Adán y Eva, que sí tiene perdón. ¿Por qué? Porque Satanás cayó en espíritu. Era un personaje espiritual. Y el que peca en espíritu ya no tiene perdón. O el que peca contra el espíritu. Por tanto, Satanás no tiene perdón. Pero Adán, pese a su naturaleza no caída, fue tentado, cayó, pecó, pero fue disciplinado, fue echado del huerto, pero no fue condenado. Fue castigado, fue disciplinado. Ambos fueron echados, esa primera pareja humana fueron echadas del paraíso. Y pusieron 2 querubines con sus espadas ardientes ahí a la entrada del paraíso. Pero no fueron condenados. Por eso es que de Adán y Eva viene toda la raza humana. Y la raza humana tiene la ventaja de la redención. Primera caída, les decía, de Satanás, o el Luzbel, el arcángel. Segunda caída, la de Adán y Eva. Y tercera caída, que también tiene perdón, es la del pueblo de Israel. ¿Por qué me refiero exclusivamente al pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel es un pueblo escogido. El único pueblo escogido. Pueblo pequeño, especial, insignificante, pero escogido por Dios. Israel cayó. Toda la historia de la caída de Israel, que después fue dividida, la Canaán, la Palestina, etc., dividida entre Judá e Israel. Toda esa historia del Antiguo Testamento, ahí puedes ver, habla de la caída del pueblo de Israel. La mayoría de los reyes de Judá cayeron, desobedecieron. Gran parte de los reyes de Israel igualmente cayeron.
Muy pocos se salvan de esa lista triste de la caída. Y hoy todavía el pueblo de Israel se mantiene caído, con excepción de los judíos mesiánicos. Los judíos que han aceptado a Jesús en su corazón están redimidos, ellos están libres de todo castigo, pero todavía el pueblo de Israel tiene que sufrir castigo, y nada menos que en manos del anticristo, la gran tribulación y todo aquello que viene. Pero tiene perdón. Israel tiene perdón. Los escogidos de Israel tienen perdón. Pero el que nunca va a tener perdón ni tendrá jamás es Satanás, el diablo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque, pastor, ¿y por qué Dios, siendo amor, no lo perdona a Satanás, a la Lucifer que cayó? ¿Por qué? Porque él pecó en espíritu. Y el que peca en espíritu no tiene perdón. Nosotros pecamos en la carne, venimos con naturaleza caída, heredada de Adán. Y hemos heredado el pecado en primer lugar de Adán. Luego se nos ha sido imputado el pecado de Adán. Hemos heredado el pecado de nuestros padres. Y luego cometemos nuestros pecados propios. De tres fuentes viene el pecado. El pecado heredado de Adán y Eva. El pecado imputado de Adán y Eva, o atribuido, porque llevamos esa naturaleza caída, como también se ha leído en Salmo 51 de David. En maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Entonces, esa naturaleza la hemos heredado de Adán y Eva. Pero quiero aclarar que esa naturaleza en nosotros, por la fe, ya no existe. ¿Cuántos me han oído? La naturaleza caída adámica ya no existe en nosotros, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida, aleluya, con Cristo. Con Cristo, con Cristo. Dale un aplauso al Señor. Por eso, hermanos, es algo grandioso lo que ha hecho el Señor en la cruz. La obra de redención más grande, más maravillosa, incomparable, única, es la que el Señor consumó en la cruz hace 2000 años. Y la historia del pecado del Antiguo Testamento termina en la cruz, para la iglesia. Para la iglesia no hay pecado. Pastor, no hay pecado. No estoy hablando de la iglesia carnal. Estoy hablando de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Somos nosotros, miembros del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no puede tener pecado. La nueva criatura nacida de nuevo en Cristo Jesús no es pecadora. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe sus cartas a las iglesias, las trata de santos. Santos, santos. No los trata de pecadores. Isaías habla a la gente de ese tiempo, les dice: si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la blanca lana, serán emblanquecidos, etc. Los trata de pecadores todavía. Pero Pablo ya no trata de pecadora a la iglesia, la trata de santa. Los santos de Filipos, los santos de Éfeso, los santos de Roma, los santos de Tesalónica, etcétera, etcétera, etcétera. Los santos de la ciudad de La Paz, los santos que se congregan en la calle Pucarani,
¿Sí? Tú eres santo, tú eres santa, hermana. En Cristo. Amén. Fuera de Cristo, pecador. Pero en Él, si yo creo que mi naturaleza de pecado ha muerto, como Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo más. Más. Ya no vivo yo, dice Pablo. Eso es seco. Saulo de Tarso, el que perseguía a los cristianos, ya no vive. Mas Cristo vive en mí. Por eso hasta el nombre me ha cambiado. Soy Pablo, el apóstol. Aleluya. Dale otro apóstol, Señor. ¡Santo! Es una ofensa si le dices pecador a un verdadero cristiano. Si lo tratas con lenguaje espiritual, tienes que decirle santo o santa. Esta naturaleza pecadora ya murió, pues. Tienes que considerarte muerto. Por eso Romanos dice, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Fuerte, en Cristo Jesús. Considérate muerto al pecado. Ya no te veas pecador. Vete santo y anda como santo y vive como santo y habla como santo y bendice como santo y llénate del santo también. Ese es el verdadero lenguaje de la iglesia cristiana del nuevo pacto. Ya les he dicho, el antiguo pacto o antiguo testamento es historia de pecado. Hasta Mateo, capítulo creo que es 20, donde se rompe el cortinaje del templo de aquel tiempo y se inaugura el nuevo pacto de la gracia con la muerte y la resurrección gloriosa de Cristo. Se abre una nueva etapa. Se abre un nuevo periodo, se abre una nueva era, se abre una nueva alianza, se abre un nuevo pacto, se abre un nuevo testamento, todo nuevo, ya no hay pecado en la vida nueva. Por eso es que claramente lo dice Pablo, el que está en Cristo, el que está en Cristo, el que está en Cristo, las cosas viejas, todas son hechas nuevas. Tú sigues mirándote como pecador o pecadora, no. Si andas en fe, tú eres santo, pero vive como santo. Anda como santo. Pastor, ¿y en este mundo acá se puede andar en santidad? Sí se puede, por la fe. Vas a sufrir, indudablemente. Como les decía al principio, el verdadero cristiano sufre en medio de este mundo entregado al mal, a la maldad. Ya sabemos cómo es el hombre de hoy. Las características del hombre de este tiempo. Sabemos cómo es, Timoteo capítulo 3 lo dice, hombres amadores de sí mismos, desleales, ingratos, desobedientes, rebeldes. Pero nosotros no. Nosotros tenemos la naturaleza cristiana verdadera y tenemos no solamente dones de Dios, sino el fruto del Espíritu, que es primeramente amor. Primeramente amor. Fe, paz, paciencia, bondad, benignidad, dominio propio, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿ve? No hay Antiguo Testamento.
Contra tales cosas no hay Antiguo Testamento, ya no hay pecado. Por eso, lo que tenemos que dar al Señor es fruto. Fruto que abunde en nosotros. Incluso fruto de labios que confiesen su nombre. Qué cosa más hermosa. Dios nos ha cambiado, nos ha transformado, pero de una manera maravillosa. Ahora, ¿y por qué entonces la Santa Cena, pastor? Porque todavía en esta naturaleza caída, como no es, a veces no andamos en fe, pecamos. Porque dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo fuerte. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Es pecado. Basta que des lugar a tu carne, ya pecas. Porque la carne no anda por fe. La nueva criatura es la que anda por fe y para fe. La carne es llena de duda, de incredulidad. La mente carnal es enemiga de Dios. Si tú quieres vivir de acuerdo a lo que vive el mundo, vas a tener problemas en tu vida. Tú tienes que vivir como vive Cristo. La vida de Cristo es la vida mía. Por eso me llamo cristiano. No estamos hablando de ninguna religión, de ninguna denominación, de ninguna secta. No, estamos hablando del cristianismo puro. El Antiguo Testamento, historia de pecado. El Nuevo Testamento, historia de redención. Aleluya. ¿Qué había sido el Nuevo Testamento? ¿Más fuerte? ¿Más fuerte? Historia de redención. Historia de redención. Si no hubiera el Nuevo Testamento en la Biblia, estaríamos perdidos. Qué hermosa es esa historia del sacrificio de Cristo. Es hermosa para nosotros, para Él dolorosa. Para nosotros graciosa, gratis. Para Él le ha costado un precio de sangre tremendo. Un sufrimiento indecible como jamás nadie lo tuvo. Cargó todos los pecados del mundo, todas las enfermedades, todos los dolores, todas las ingratitudes, la soledad en que cayó Él, porque el Padre no quería ni verlo, lleno de pecado. Elí, Elí, lama sabactani. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él ha tenido que pasar todo eso para que nosotros siempre vivamos acompañados. Amén. Acompañados, pastor, sí. ¿Acaso Cristo se ha salido de ti? Cristo no se ha salido de ti. Muchas veces yo estoy solo, totalmente solo, donde vivo, totalmente. Pero el Señor me recuerda su presencia. Yo estoy contigo. Oh, qué hermoso, hermano. Sentir su presencia. Por ejemplo, me ha hablado ayer o esta mañana, como lo estoy contando, de que a Él le agrada la reverencia en los cultos. Eso les he compartido al principio. Él todo eso me ha ido mostrando. No sé cómo, pero Él se hace entender conmigo. Y es algo tan hermoso, me olvido de que estoy solo. Es esa compañía ineludible. Es una compañía tan bella, te da seguridad. En ese momento, imagínate, se produce la traslación. Y ya nomás vas a aparecer en su frente,
Aleluya. Dale un aplauso al Señor, aleluya. No te mires como pecador, ni mires a tu hermano o a tu hermana como pecador o pecadora, no lo hagas. Míralo como santo. Y si ha pecado, no lo condenes, ni lo juzgues, no seas ligero, porque él es miembro del mismo cuerpo en que estás tú, si es verdaderamente hijo de Dios. Tienes que ser misericordioso con tu hermano o tu hermana que ha caído. Porque, hermano, tú puedes verte en ese lugar. Dios no lo permita. Tú tienes que ser misericordioso, mucho más con tu hermano y tu hermana del cuerpo de Cristo. Eso es muy importante. Tenemos que vernos con ojos de santidad. Y vas a ver cómo nuestra vida va a cambiar. El ambiente mismo de la iglesia es tan hermoso cuando uno entra donde hay santos, santas. No somos santos muertos a los cuales hay que encenderles velitas, no somos así. Nosotros somos santos y santas vivos. 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 Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás.